Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están compañeras, compañeros, amigas, amigos, familiares? Bienvenidos nuevamente a este podcast de Jóvenes Telefonistas en Acción, Jóvenes de la Unión Nacional de Trabajadores. Y nuevamente no nos encontramos ahí en el foro de STRM Noticias, en donde grabamos los podcasts de toda la gama de programación que tiene STRM Noticias. Continuamos aquí en la Conferencia Internacional de Trabajo, la cual dura 2 semanas, por eso la semana pasada también hicimos esta transmisión y este podcast de Jóvenes Telefonistas en Acción, Jóvenes de la Unión Nacional de Trabajadores, aquí en las instalaciones de la Organización Internacional del Trabajo, atendiendo la 113 Conferencia Internacional del Trabajo. Les quiero comentar cómo vamos aquí en esta conferencia internacional del trabajo, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que se ha comentado muy a grosso modo, porque no puedo dar muchos detalles de los avances o no que se tienen de la información, de algunas propuestas, etcétera. Sin embargo, sí puedo hablarles o comentarles en lo general cómo vamos. Si bien en el podcast anterior les comentaba, bueno, qué es la Organización Internacional del Trabajo, qué es lo que se está realizando en esta particular 113 Conferencia Internacional del Trabajo, cuáles son las diferentes comisiones o temas a discutir. Bueno, se tienen algunos avances y les quiero comentar, pues, de la comisión en donde un servidor se encuentra. Yo estoy en la comisión y se los comentaba de riesgos biológicos. Esta comisión ya se trabajó hace un año y no tuvimos avances. Habían muchas propuestas o enmiendas, así se les denomina, las propuestas que hacen los diferentes sectores, tanto el gobierno, tanto los empleadores y nosotros como trabajadoras y trabajadores. El discutir cada una de las enmiendas en una sala en donde cada uno da su punto de vista con su representante de los trabajadores, su representante de los empleadores y los diferentes gobiernos a través de una mesa de debates, por así decirlo, donde da la palabra, bueno, a veces se vuelve un poco tedioso tantas propuestas que pudiese haber. Y eso nos pasó el año pasado. Avanzamos muy poco, había bastante resistencia por parte del grupo de los empleadores. Sin embargo, ya en esta Conferencia Internacional de Trabajo, para continuar la discusión en esta Comisión de Riesgos Biológicos, llevamos ya muy buen ritmo. Ha sido mucha la insistencia por parte del grupo de las y los trabajadores hacia el gobierno para que nos ayude justamente a entrar a esta dinámica de avanzar y de avanzar y de avanzar, y el grupo de los empleadores pues no les ha quedado de otra que también continuar con esta misma dinámica, ¿no? Se han portado también de cierta forma flexibles para que podamos avanzar. Por lo tanto, vamos ya con un ritmo bastante acelerado. Esperamos tener resultados ya contundentes al finalizar esta Conferencia Internacional de Trabajo, que culmina el día 15 de junio, en donde se hace una ceremonia de clausura, así como se hizo la de la apertura. Entonces, también para que lo tengamos muy claro, ya lo mencioné, la Conferencia Internacional del Trabajo dura 2 semanas. Bueno, esto es de la comisión en donde yo me encuentro. Recordarán que les comenté en el podcast anterior que habían otras comisiones también atendiendo algunos otros temas que son de suma importancia. Otra de las comisiones que les había mencionado es la comisión de las trabajadoras y trabajadores que están en la informalidad. Esto es sumamente importante porque seguramente, amigas, amigos, compañeras, compañeros, familiares, podemos ubicar en nuestro entorno trabajadoras y trabajadores que están dentro de este rubro. No quiero hacer mención porque al final de cuentas son trabajadoras y trabajadores que no tienen un esquema de seguridad social, por ejemplo, ¿no? Por eso es parte de las características de ser formal o informal. Y en esta comisión se está buscando diferentes estrategias para que trabajadoras y trabajadores que estén en la informalidad pasen a la formalidad, pero si no pasan a la formalidad, el buscar mecanismos de manera internacional
para la protección de esas trabajadoras y trabajadores. Entonces, esto es un tema que todos visualizamos, que todos vivimos en cada uno de nuestros lugares donde vivimos, ¿no? En cada una de las secciones del país. Seguramente vemos cuando vamos a desayunar, a comer, etcétera, algún, algún, algún tema que podamos hacer referencia a trabajadoras y trabajadores informales. Otra de las comisiones que ha sido muy mencionada y que ha generado bastante polémica aquí dentro de la Conferencia Internacional del Trabajo es la Comisión de Trabajos a través de plataformas. Ya también se los comentaba en el podcast anterior. México ha incursionado en la realización de una primera ley para la protección de las y los trabajadores que están haciéndolo, que están trabajando a través de las diferentes plataformas, como puede ser Uber Eats, Rappi, Didi, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, el que se tenga un documento internacional que de alguna manera ya se haya visualizado con las propuestas de los trabajadores, de la propuesta de los empleadores, con la propuesta de los gobiernos, va a ayudar a que si bien esta ley que aún no está en función, se pueda enriquecer para cerrar algunas lagunas que seguramente siempre hay en alguna ley, que es importante siempre enriquecerla y que el gobierno tenga esa apertura y flexibilidad de hacerlo. Pero también para otros gobiernos, para otros países, pues que aún no tienen una ley eh, de regulación y de protección a las y a los trabajadores de plataformas, el incursionar con una ley, perdón, pero ya teniendo como base un convenio y una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo. Hay mucha resistencia por parte de ciertos sectores, por parte de los empleadores es clara la resistencia que se tiene, por parte de algunos gobiernos también es importante, algunos no coinciden con las propuestas o con lo que se comenta por parte de las y los trabajadores, pero algunos otros gobiernos sí, también hay que señalarlo. Por eso se está de alguna manera también visualizando, teniendo ciertos avances en esta comisión. ¿Por qué es tan polémica? ¿Por qué se menciona aquí tanto? Porque muchas compañeras y compañeros o delegaciones de los diferentes países están en esa comisión. Inclusive ya no caben en la sala donde están trabajando y trabajan desde muy temprano hasta la madrugada y el otro día es lo mismo para poder avanzar en las diferentes propuestas y enmiendas que han ingresado tanto el sector de los trabajadores, empleadores y gobierno. Entonces, por eso es un tema que ha sido bastante polémico, que ha sido de mucho interés en esta conferencia internacional de trabajo para las diferentes delegaciones de los diferentes países. Pero bueno, también es parte de lo que se ha estado realizando y de los avances que se han tenido por parte de esta conferencia internacional del trabajo y que también obviamente la Unión Nacional de Trabajadores está presente en cada una de estas comisiones. Es importante también resaltarlo y señalarlo, que estamos presentes siempre en estas discusiones, pugnando, teniendo acercamientos inclusive con el gobierno para que apoye ciertas propuestas, ciertas enmiendas que nosotros proponemos como trabajadoras y trabajadores y es parte de la dinámica que se gesta en una conferencia internacional del trabajo en cada una de las comisiones. Ahora bien, esos son los trabajos meramente de la Conferencia Internacional del Trabajo, pero también hay otros eventos a los cuales hemos sido invitados y convocados para expresar cierto apoyo a algunos países, cierto apoyo a algunas propuestas o simplemente recibir información. Ustedes saben, compañeras, compañeros, amigas, amigos, familiares, que pertenecemos como Unión Nacional de Trabajadores y obviamente como Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, pertenecemos a la Confederación Sindical de las Américas. La CCA ha estado convocando a reuniones, ¿no?, a trabajadoras y trabajadores de las Américas para diferentes temas. Uno de ellos fue
expresar la solidaridad para las y los trabajadores del país de Panamá. Están viviendo actualmente una problemática importante, amenazas y acciones en contra del gobierno, en contra de las y los trabajadores. Por lo tanto, pues las organizaciones sindicales expresaron la problemática que están teniendo, solicitaron el apoyo de la Confederación Sindical de las Américas y de las organizaciones que la conforman. Por lo tanto, en este evento que se dio, escuchamos la problemática y se expresó la solidaridad a las y a los trabajadores de Panamá. Como Unión Nacional de Trabajadores. Es parte de, insisto, de lo que se realiza, ¿no?, aquí en esta Conferencia Internacional del Trabajo también. También asistimos a otra convocatoria, a otro evento que fue también organizado por la Confederación Sindical de las Américas, en donde habló los representantes de las y los trabajadores de Honduras, en donde señalaron que, bueno, que pasaron mucho tiempo por un gobierno, una narcodictadura, así lo denominan ellos, en donde era muy complicado el estar estableciendo un diálogo con el gobierno. Y bueno, ellos como sindicato, como centrales sindicales, siempre estuvieron pugnando pues para mejorar los derechos de las y los trabajadores y que se respetaran. Hoy por hoy, pues la ciudadanía de este país votó por un cambio, ¿no? Y tienen un gobierno progresista, en donde se señalaba por parte de los representantes sindicales de la CUT de Honduras que se está teniendo ese diálogo social entre gobierno y trabajadoras y trabajadores, entre gobierno y sindicatos, para coincidir en algunos aspectos y que puedan seguir avanzando para encaminar los esfuerzos a un trabajo decente. Entonces también se resaltó esta parte y este camino que han tenido, a diferencia de lo que tenían con los pasados gobiernos. Por lo tanto, en estos dos eventos que fuimos convocados, parecen dos contrastes importantes. Uno donde hay una afectación sumamente importante, en donde la extrema derecha está avanzando con algunos países de Latinoamérica. Ya sabemos el caso de Argentina, ya sabemos el caso actualmente de Panamá. Ya sabemos cuáles son las actitudes y las amenazas que está haciendo el gobierno norteamericano. Pero también hay algunos otros casos en donde, bueno, no están dentro de esta directriz de ultraderecha, ¿no? Entonces también es importante señalarlo para que visualicemos también cómo está el contexto de manera internacional, sobre todo con las y los trabajadores de los diferentes países. Bueno, esto es parte de lo que se ha vivido en esta segunda semana de la Conferencia Internacional del Trabajo. Hemos estado muy al pendiente, muy activos, insisto, en las diferentes comisiones, en los diferentes eventos, y bueno, siempre resaltando y señalando el apoyo, solidaridad y el trabajo que se realiza por la Unión Nacional de Trabajadores, encabezados por la presidencia colegiada de la ONT, el licenciado Carlos Hugo Morales Morales, el capitán Jesús Ortiz y bueno, nuestro compañero secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el ingeniero Francisco Hernández Juárez. Es importante también señalar que hemos comentado pues los avances y los esfuerzos que se han tenido por parte de la Unión Nacional de Trabajadores y por el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Me voy a regresar un poco. Les hablaba de la Comisión de Riesgos Biológicos, en donde estamos viendo el cómo actuar cuando se tenga una problemática como lo que vivimos en la pandemia. Muchos sectores no sabían cómo actuar. El gobierno no sabía cómo actuar. Las empresas no sabían cómo actuar. Sin embargo, yo estoy sumamente orgulloso que el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, con la visión del compañero Francisco Hernández Juárez, tuvo a bien utilizar e implementar ciertas acciones para que todas y todos nosotros estuviéramos protegidos en nuestros lugares de trabajo. Muchas compañeras y compañeros se fueron a otra modalidad de trabajo para que no tuvieran mayor inconveniente, en donde las actividades se permitieran.
Otros no. Por ejemplo, yo como de planta exterior, pues necesitábamos asistir al domicilio del cliente y nos convertimos en un servicio fundamental de brindar este servicio de conectar a todo México, ¿no? A través del Internet y que ellos mismos se pudieran conectar a sus trabajos, a las escuelas, etcétera. Utilizando todo lo necesario, recordar también que pues hicimos que que la empresa cumpliera con los requerimientos correspondientes, con el cubrebocas, con gel antibacterial, etcétera, pero también teníamos el apoyo de nuestra organización, ¿no? En donde si hacía falta en tal lado, inclusive la misma organización compraba y se llevaban a través de los diferentes representantes de cada una de las localidades. Entonces, yo estoy muy orgulloso porque visualizo que algunos de los temas que se tocan aquí en la Conferencia Internacional del Trabajo, como Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, como Unión Nacional de Trabajadores, hemos sido siempre precursores de esto. Siempre lo hemos hecho gracias a esta gran visión que ha tenido nuestro secretario general, el ingeniero Francisco Hernández Juárez. Bueno, compañeras, compañeros, esto es parte de de lo que se vive, de la experiencia de la Conferencia Internacional del del trabajo. Y bueno, invitarles, y si tienen alguna duda, por favor ahí déjenos en la cajita de comentarios si nos pueden ayudar con las reacciones y compartiendo este contenido y toda la gama de programación que se tiene aquí y que realizamos con mucho cariño a través de STRM Noticias. El lunes ahí mis compañeros de la parte de la comisión de prensa realizan ahí el programa el día lunes. El martes con mi compañero Israel Quiñones y mi compañera Selene Arellano hacen el programa de los martes. El miércoles el programa de la Secretaría de Igualdad de Género. El jueves Bitácora Sindical con mi compañero Alejandro Montero Caballero, el cual le mando un saludo. Y después de Bitácora Sindical, el espacio de jóvenes telefonistas en acción, /jóvenes de la Unión Nacional de Trabajadores, y bueno, el viernes Claros Oscuros también con parte de la comisión de prensa. Entonces es importante que nos ayuden a socializar estos contenidos que hacemos con mucho cariño y con toda la responsabilidad para todas y todos ustedes, para que de alguna manera estén un poquito más informados de algunos acontecimientos pues nacionales e internacionales que involucran totalmente a las y a los trabajadores, tanto en el contexto económico, político y social que se está viviendo en el país y en todo el mundo, porque de alguna manera pues estamos involucrados en esto, ¿no? Se me olvidaba comentar previo a terminar este podcast de jóvenes telefonistas en acción, /jóvenes de la Unión Nacional de Trabajadores. También se hizo un evento importante en solidaridad y apoyo a lo que está pasando en la Franja de Gaza con Palestina. También es importante señalarlo porque es un tema que sabemos y que visualizamos y que es un tema que podemos informarnos, podemos opinar. Sin embargo, también es importante señalar que aquí se solicitó un espacio para expresar las muestras de solidaridad a Palestina. Se viene el Día Internacional en contra o de la erradicación del trabajo infantil. Recordarán que en las diferentes publicaciones que hemos hecho a través de STRM Noticias y de las redes de la Vicepresidencia de Jóvenes de la Unión Nacional de Trabajadores, es un tema que hemos colocado y inclusive es uno de los ejes que tratamos las y los jóvenes telefonistas y los jóvenes de la Unión Nacional de Trabajadores. El cómo ayudar, el cómo permear, el qué acciones hacer a través de nuestras organizaciones para impulsar la erradicación del trabajo infantil, y va a ser un evento que también se va a llevar a cabo aquí en esta Conferencia Internacional de Trabajo previo a la clausura correspondiente. Entonces seguramente después les daré pues mayor detalle de este evento que se va a llevar a cabo. Y bueno, compañeras, compañeros, amigas, amigos, familiares, también quisiera comentar que derivado del cumplimiento de los 70 años de la OIT en México,
Se hizo un evento representativo aquí dentro en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo. Aquí se tiene un monumento con la estatua de Miguel Hidalgo y se organizó un evento en donde asistió el actual secretario de Trabajo, Marat, en conjunto con, con el director general de la Organización Internacional del Trabajo y toda la delegación de México, tanto empleadores, obviamente representantes de gobierno y trabajadoras y trabajadores, para hacer mención pues del trabajo que se ha estado realizando, del diálogo social, del tripartismo y bueno, del apoyo también de la OIT a través de los diferentes documentos internacionales, convenios y recomendaciones que hacen posible que se adecúen las leyes para dicho fin. Entonces, es importante señalar que se llevó a cabo este evento, aquí así como se muestra en las imágenes. Gracias. Y bueno, les mando un fuerte abrazo, compañeras, compañeros, y agradecerles nuevamente que nos sigan en esta transmisión de Jóvenes Telefonistas en Acción, /Jóvenes de la Unión Nacional de Trabajadores. Ayúdenos a compartir, lo hacemos con mucho cariño y bueno, nos vemos pronto. Cuídense mucho. Hasta luego.